La luz de la mañana, filtrándose a través de las cortinas de seda color crema, debería haber traído el calor de mi 29º cumpleaños. Pero lo único que sentí fue un frío glacial que se extendía desde la punta de mis pies hasta mi corazón. Mantuve los ojos cerrados fingiendo seguir dormida. Cuando sentí un movimiento junto a la cama, el aroma a café recién hecho y tostada se mezcló con el de un perfume caro que, por supuesto, había sido comprado con mi tarjeta de crédito adicional. Cariño, despierta. Feliz cumpleaños. Esa voz grave susurró en mi oído, seguida de un beso húmedo en mi mejilla. Abrí los ojos lentamente, controlando los músculos faciales para esbozar la sonrisa más dulce que pude. Frente a mí, Mateo Ruiz sonreía de oreja a oreja. Era guapo. Debía admitir que era el rostro que me había enamorado hasta la locura hacía 3 años. El rostro que me había cegado lo suficiente como para entregarle la mitad de mi razón y el acceso a mis cuentas personales. Gracias, mi amor. Respondí suavemente. Mientras me acomodaba para sentarme apoyada en el cabecero, Mateo colocó una bandeja de desayuno sobre mis rodillas. Sobre ella, una única rosa roja. El colmo del cliché. He preparado todo para la fiesta de esta noche. El organizador de eventos dice que la decoración será perfecta. Tú solo tienes que relajarte y prepararte para ser la reina de la noche, Valentina. Eres el mejor marido del mundo. Lo elogié. La frase dejó un sabor amargo en la punta de mi lengua. Cuando Mateo se giró para coger su móvil de la mesita de noche, la pantalla se iluminó. El teléfono estuvo boca arriba solo por una fracción de segundo, pero mis ojos entrenados captaron la notificación con claridad. Remitente, mi amor. Mensaje. No olvides tomarte la pastilla, cariño. Nuestro bebé y yo esperamos la sorpresa de esta noche. Te quiero. Mi corazón no se aceleró. Ya no. Esa fase había pasado hacía 3 meses, cuando olí el perfume de otra mujer en su traje y contraté por primera vez a un detective privado. La fase de llorar en el baño había terminado. La fase de la negación estaba enterrada. Ahora solo quedaba el cálculo frío. Con un movimiento rápido que él consideró natural, Mateo cogió el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su pijama. Ah. Es un mensaje de la empresa de catering. Mintió sin pestañear. Preguntan por el vino. Ah, claro, repliqué, tomando un sorbo de café. Amargo. Asegúrate de que todo vaya sobre ruedas, cariño. Quiero que esta noche sea inolvidable. Vendrán muchos de los socios de mi padre. No te preocupes, Valentina. Yo me encargo de todo. Mateo se golpeó el pecho con orgullo. El orgullo de un hombre que se sentía rey en un palacio que no era suyo, que vivía de los dividendos de la empresa de su mujer. Lo miré fijamente. Disfruta de esta mañana, Mateo Ruiz, pensé para mis adentros. Porque mañana por la mañana no tendrás ni para un café de máquina en una gasolinera. Después de que Mateo entrara al baño para ducharse, llevándose por supuesto el móvil, me senté frente al tocador. En el espejo me devolvía la mirada una joven de ojos afilados. La única heredera del grupo Vargas, que había sido demasiado ingenua durante demasiado tiempo. Mi teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa cínica se dibujó en mis labios. Clara Jiménez, mi prima. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Tomé aire para que mi voz sonara alegre. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Soy yo, prima. Feliz cumpleaños, mi prima favorita. La voz de Clara estaba llena de una dulzura artificial que resultaba estridente. Siento llamar tan tarde. Es que por la mañana con las náuseas. Ah, no, es que no me encontraba muy bien. Solté una risita, un lapsus intencionado. Clara siempre era así. Dejaba caer pequeñas pistas, disfrutando de la sensación de engañarme, creyéndose más lista que yo. Desde niñas, siempre me había envidiado. Mis juguetes, mis notas y, ahora, mi marido. ¿Estás enferma? Tienes que cuidarte. Vendrás esta noche, ¿verdad? Pregunté con un tono que sonaba insistente. La fiesta no sería perfecta sin ti, Clara. Claro que iré. ¿Cómo podría perderme el cumpleaños de mi prima favorita? Río Clara. Además, tengo un regalo muy especial para ti. Algo realmente especial. Algo que probablemente cambiará tu vida. Vaya, qué intriga. Repliqué secamente, girando el anillo de diamantes de mi dedo. Yo también tengo una sorpresa para ti, Clara. Ya veremos cuál de las dos es más sorprendente. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Quizás Clara notó algo extraño en mi tono, pero su arrogancia seguramente descartó cualquier sospecha. Ah. ¿Vas a presumir de otro bolso nuevo? No te preocupes, prima. Mi regalo no se puede comprar con dinero. Cierto, pensé. La traición no se vende en las tiendas. Pero su precio es muy alto. Nos vemos esta noche, Clara. Ponte guapa. Quiero que tú también seas el centro de atención, dije antes de colgar. Dejé el teléfono y abrí un cajón del tocador con doble cerradura.
Dentro, un grueso sobre marrón descansaba en silencio. Contenía el informe completo del detective privado. Fotos de Mateo y Clara entrando en un hotel. Pruebas de las transferencias de dinero de la empresa a la cuenta de Clara bajo el concepto de gastos de representación. Incluso los registros de su escapada a Ibiza mientras yo estaba en un viaje de negocios en Singapur, pero esa no era mi arma principal. Metí la mano más adentro y saqué una delgada carpeta azul. Eran los resultados del chequeo médico de Mateo de hacía un año. Los resultados que me había ocultado porque su orgullo era demasiado grande para admitir sus defectos. ¿Crees que estás embarazada del hijo de mi marido, Clara? Le susurré a mi reflejo en el espejo. A ver cómo explicas la biología delante de todo el mundo esta noche. A las 11 de la mañana, la casa empezó a bullir. Llegó el catering, los decoradores se afanaban en instalar lirios blancos y rosas doradas en el salón de baile de nuestra mansión. Mateo estaba ocupado gritando a los empleados, criticando la posición de los candelabros como si fuera el gran jefe. Me escabullí y subí a un coche negro que me esperaba en la puerta lateral. Al volante no estaba mi chofer personal, sino el asistente del señor Herrera, el abogado de confianza de mi difunto padre. Nos dirigimos a un despacho privado en el centro de la ciudad. Allí esperaba el señor Herrera. El hombre, de mediana edad y cabello canoso, me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «Feliz cumpleaños, señora Vargas», dijo, ofreciéndome un vaso de agua. «Aunque sé que no es una celebración feliz». «Gracias, abogado». ¿Está toda la documentación preparada? No quería andarme con rodeos. El tiempo corría. El señor Herrera abrió su maletín de cuero y colocó 3 carpetas sobre la mesa de cristal. «La primera», dijo el señor Herrera señalando una carpeta roja. «Es la notificación de despido del señor Ruiz de su cargo como director de operaciones. Entrará en vigor a las 5 de la tarde de hoy. Hemos auditado el flujo de fondos que malversó para la señorita Jiménez. En 6 meses, asciende a casi 1 millón de euros. Esto ya constituye un delito penal de apropiación indebida». Asentí. Continué. «La segunda», señaló una carpeta verde. «Es la congelación de activos. La tarjeta American Express Centurion adicional del señor Ruiz, el acceso a las cuentas conjuntas y el deportivo de la empresa que utiliza. Todo será bloqueado en el instante en que usted nos dé la señal esta noche. Y esta casa, según la escritura, fue una herencia de su abuela antes del matrimonio. Es propiedad privativa. El señor Ruiz no tiene derecho ni al 1%. Podemos desalojarlo con la ayuda del equipo de seguridad en cualquier momento». El señor Herrera señaló la última carpeta, la amarilla. «Y esta es la demanda de divorcio. Con pruebas irrefutables de infidelidad, el señor Ruiz perderá la custodia en caso de haber hijos y cualquier derecho a la división de bienes. Saldrá de este matrimonio con lo puesto y con sus deudas de tarjetas de crédito personales». Solté un largo suspiro. Se sentía surrealista ver la vida de una persona desmoronarse sobre el papel. Este era el hombre que había prometido protegerme en el altar. Pero él eligió romper esa promesa por un placer momentáneo con mi propia prima. «¿Y cuál es el escenario para la sorpresa de la señorita Jiménez?», preguntó el señor Herrera. «Debe tener cuidado». «Dejémosla hacer», respondí fríamente. «Que se sienta victoriosa. Cuanto más alto vuele, más dolorosa será la caída cuando le corte las alas. Necesito que admita el embarazo en público. Será la confesión de culpabilidad perfecta que facilitará el infernal proceso legal». El señor Herrera esbozó una leve sonrisa, cerró las carpetas y me las entregó. «Realmente es usted la hija de su padre, señora Vargas. Estaría muy orgulloso». Acepté los documentos. «Volvamos a casa, abogado. Tengo que arreglarme para el espectáculo». Cayó la noche. Mi lujosa mansión en el barrio de Salamanca se había transformado en un deslumbrante salón de fiestas. Los candelabros de cristal emitían un brillo dorado que se reflejaba en el tintineo de las copas de champán. Yo estaba en lo alto de la escalera curva, con un elegante vestido de seda azul medianoche que contrastaba con mi piel pálida. Alrededor de mi cuello colgaba el collar de diamantes de mi madre, su legado. No parecía una esposa traicionada. Parecía la dueña de todo. Abajo, Mateo estaba en medio de un grupo de invitados. Llevaba un esmoquín negro de un diseñador italiano cuya factura había llegado a mi oficina el mes pasado. Sostenía una copa de vino y reía a carcajadas, dando palmaditas ocasionales en los hombros de mis socios comerciales como si fuera su igual. «Valentina, querida, feliz cumpleaños», exclamó mi tía. Mateo se giró cuando empecé a bajar las escaleras. Sus ojos brillaron, no de amor, sino al ver descender a su preciado activo. Se acercó a mí y me ofreció la mano como un príncipe. «Aquí baja mi ángel», dijo lo suficientemente alto para que la gente lo oyera. Tomé su mano, fría y húmeda. «Gracias, cariño. Todo el mundo me felicita», susurró Mateo mientras me guiaba entre la multitud.
Dicen que la fiesta es magnífica. Qué suerte tienes de tener un marido con tan buen gusto, ¿eh? Mucha suerte, sí, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Realmente eres un hombre lleno de sorpresas, Mateo. Nos movimos, saludando a los invitados. Había varios inversores importantes de la empresa. Hice un gesto con la cabeza al señor Herrera, que estaba de pie en un rincón cerca de la cabina del DJ. Él asintió discretamente. Su portátil ya estaba conectado al proyector principal, que en ese momento mostraba una presentación de fotos de mi infancia. ¿Dónde está tu prima?, preguntó Mateo, fingiendo indiferencia. Sus ojos recorrían la sala con ansiedad. Supongo que habrá tráfico. ¿Por qué la echas de menos?, dije con un ligero sarcasmo. Mateo rió torpemente. No, mujer. Solo quería asegurarme de que toda la familia estuviera aquí. Es un momento importante. Sí, muy importante, afirmé. De repente hubo un murmullo cerca de la entrada. Varios invitados se giraron. Seguí sus miradas y la vi. Clara. No había venido a ser discreta. Llevaba un vestido rojo escarlata, muy ajustado, con una abertura que llegaba hasta el muslo y un escote pronunciado. El vestido estaba claramente elegido para llamar la atención y, si te fijabas bien, creaba el efecto de un vientre inferior ligeramente abultado. Caminó con la barbilla en alto, como si ella fuera la anfitriona de la noche. A mi lado, Mateo tragó saliva. Sentí cómo se tensaban los músculos de su brazo. Ya está aquí, susurré. Que empiece el espectáculo. Clara se abrió paso entre los invitados, ignorando las miradas de desaprobación de algunos parientes que consideraban su atuendo demasiado atrevido para un evento familiar. Se dirigió directamente hacia nosotros. «¡Feliz cumpleaños, prima!», exclamó en voz alta, antes de darme un breve abrazo. Un abrazo flojo y falso. Su perfume me invadió. Un aroma floral empalagosamente dulce. «Gracias, Clara». «¡Qué vestido tan atrevido!», dije. «Por supuesto. Esta noche es especial», dijo Clara, mirando a Mateo con una coquetería repugnante. El sudor empezaba a perlarle las sienes. Parecía nervioso. Quizás temía que Clara hiciera alguna estupidez, pero por otro lado, no podía ocultar la lujuria en sus ojos. El maestro de ceremonias llamó la atención. «Damas y caballeros, por favor, reúnanse para soplar las velas y el brindis». Un pastel de 5 pisos fue llevado al centro. Todos cantaron. Soplé las velas con un único deseo en mi corazón: que la basura de mi vida sea eliminada para siempre después de esta noche. Cuando los aplausos cesaron, Mateo tomó el micrófono. Probando, gracias a todos por venir. Para mi amada esposa Valentina eres mi todo, mi tesoro más preciado. Contuve las náuseas mientras escuchaba su discurso de cocodrilo. De repente, Clara dio un paso al frente y subió al pequeño escenario donde estábamos. Le quitó el micrófono de la mano a Mateo con un gesto que otros podrían haber interpretado como una broma amistosa. «Permíteme un segundo, Mateo», rió Clara. Su voz resonó por toda la sala a través de los altavoces. El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos estaban puestos en ella. «Hola a todos. Soy Clara, la prima de Valentina», comenzó, mirándome con una expresión de triunfo total. La mirada de alguien que está seguro de tener el as en la manga. Mi prima Valentina siempre lo ha tenido todo. Dinero, una carrera, una casa de lujo. Pero hay una cosa que nunca pudo darle a su marido. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mateo se había puesto pálido, su mano medio extendida como si quisiera detener a Clara. Pero era demasiado tarde. Clara se llevó una mano al vientre, ligeramente abultado bajo el vestido ajustado. Sonrió de oreja a oreja. Una sonrisa malvada, ya sin disimulo. «Mi regalo para ti, prima, es la honestidad», dijo Clara en voz alta. «Estoy embarazada del hijo de tu marido, Mateo Ruiz. Nos queremos, y este bebé es la prueba del amor que tú nunca pudiste darle». A lo lejos se oyó el sonido de una copa al romperse. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Las cámaras de los móviles que antes grababan el pastel, ahora se giraban hacia nosotros. Clara me miró, esperando mi reacción. Esperaba que gritara, esperaba que llorara, esperaba que me derrumbara en estado de shock, para poder así interpretar el papel de la triunfadora que había vencido a la esposa débil. Mateo bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie, pero instintivamente se movió hacia Clara, como si eligiera el bando ganador. Pero yo no me derrumbé. Me mantuve erguida. Lentamente. Tomé una copa de champán de una mesa cercana, bebí un sorbo y sonreí. No una sonrisa dulce, sino la sonrisa fría de un verdugo que acaba de ver a su acusado caer en la trampa. Di un paso al frente y cogí el otro micrófono del soporte. «Gracias por el regalo, Clara». Mi voz tranquila cortó el ruido, y todos volvieron a guardar silencio.
Es una noticia maravillosa. Justo a tiempo. Porque yo también he preparado un vídeo conmemorativo para celebrar vuestro amor. Chasqué los dedos en dirección al señor Herrera. La enorme pantalla del proyector detrás de nosotros cambió. El rostro sonriente de Clara se congeló al instante al ver lo que aparecía. No era un vídeo romántico. Era una grabación de una cámara de seguridad en blanco y negro, con la fecha, la hora y la ubicación del hotel claramente visibles. Y eso era solo el principio. La gigantesca pantalla del proyector era ahora la única fuente de luz dominante en el salón de baile. Las imágenes que aparecían eran de alta resolución, lo suficiente como para que cada gota de sudor de la traición fuera visible. El primer vídeo era de la cámara de seguridad del vestíbulo de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, de hacía 3 meses. En la pantalla, Mateo rodeaba la cintura de Clara con el brazo. Ambos reían cómplices mientras esperaban el ascensor. La mano de Mateo acariciaba ocasionalmente el pelo de Clara. Un gesto que solía hacerme a mí. Ah, ¿no es ese el Hotel Palace? Mi voz rompió el silencio, con el tono relajado de quien comenta un documental. La suite del 18º piso. 2.000 euros la noche. Pagada con la tarjeta de empresa bajo el concepto de reunión con clientes de fuera. Mateo estaba paralizado. Su rostro, antes pálido, ahora tenía un tono ceniciento. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Miraba fijamente la pantalla, como si esperara que la imagen desapareciera si la miraba el tiempo suficiente. Clara, por otro lado, reaccionó de forma más defensiva. Intentó cubrirse el vientre con el bolso. Sus ojos buscaban una vía de escape, pero los invitados formaban un círculo denso, atrapándolos como si fueran una atracción de circo. «¡Apaga eso! ¡Apágalo ahora mismo!», gritó Mateo, su voz finalmente rompiéndose. Corrió hacia la mesa del operador en un rincón de la sala para detener el vídeo, pero 2 corpulentos guardias de seguridad, a quienes había contratado especialmente para esta noche, lo interceptaron de inmediato. Sin tocarlo bruscamente, simplemente se plantaron firmes como un muro de hormigón, con los brazos cruzados y una mirada amenazante. «¡Apartaos! Yo soy el dueño de esta casa. Soy el marido de Valentina Vargas», gritó Mateo histéricamente, señalándose el pecho. «¿Marido?». Solté una risita. Mi voz retumbó por los altavoces. «Ese es un estatus que estamos reevaluando ahora mismo, Mateo. Pero primero, terminemos de ver este espectáculo. Es demasiado bueno para perdérselo». El vídeo cambió. Esta vez no era una cámara de seguridad, sino una cámara oculta que mi detective había instalado en el coche de Mateo. El audio era nítido. «Mateo, ¿cuándo te vas a divorciar de esa mujer tan estirada? Estoy harta de ser la otra». Se escuchó la voz quejumbrosa de Clara. «Un poco más de paciencia, cariño. Espera a que pueda poner la propiedad de Ibiza a tu nombre. Valentina es tonta. Confía demasiado en mí. En cuanto asegure los activos, la dejaré», respondió la voz de Mateo, seguida de una risa burlona. La risa grabada de Mateo resonó en la silenciosa sala de fiestas. Los invitados, en su mayoría familiares y socios de negocios, empezaron a susurrar. Los susurros se convirtieron en un murmullo de indignación. Sus miradas hacia Mateo ya no eran de falsa admiración, sino de asco. Los padres de Clara, mis tíos, parecían a punto de desmayarse cerca de la mesa del buffet. Mi tío se llevó la mano al pecho, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Valentina, esto es un montaje. Me has tendido una trampa», gritó Clara. Lágrimas de cocodrilo empezaron a correr por sus mejillas cubiertas de un espeso maquillaje. «Esa voz es falsa». La miré desde el escenario. Una mirada fulminante. «La tecnología ha avanzado mucho, Clara. Pero los historiales de compras y los registros digitales del banco no mienten. Veamos el siguiente regalo». Hice otra señal al señor Herrera. La pantalla del proyector parpadeó. En lugar de vídeos lascivos, aparecieron tablas de números y escaneos de documentos bancarios. Esta fue la parte más dolorosa para los socios de negocios presentes. La infidelidad puede ser un escándalo moral, pero robar dinero es un escándalo profesional imperdonable. «Damas y caballeros», dije en voz alta, cambiando del modo de esposa herida al modo de CEO, presentando un informe de auditoría. Lo que están viendo es el informe financiero del Grupo Vargas de los últimos 6 meses. Un puntero láser rojo, manejado por el señor Herrera, apareció en la pantalla. Observen estas columnas en rojo. Un total de casi 1 millón de euros en fondos operativos fueron retirados en efectivo o transferidos a cuentas de terceros desconocidos. El titular de esa cuenta es... Hice una pausa dramática. Clara Jiménez. La pantalla hizo zoom. La prueba de la transferencia se amplió. El nombre de Clara Jiménez estaba allí, inequívoco.
El bolso de Hermès que llevas ahora, Clara. Lo compraste con el dinero malversado de las primas de los empleados del mes pasado, dije bruscamente. Y el collar de diamantes que llevas era el presupuesto para la reparación de la maquinaria de la fábrica. La multitud empezó a agitarse. Varios de los inversores presentes parecían furiosos. Mateo Ruiz, gritó el señor Ferran, uno de los socios más importantes de mi padre. Te confié el proyecto del resort en Vietnam, ¿y usaste ese dinero para financiar tus aventuras? Mateo temblaba violentamente. Sabía que su reputación en el mundo de los negocios acababa de hacerse añicos. No solo lo habían pillado siendo infiel, sino que lo habían marcado como un estafador. Señor Ferran, por favor, escuche. Esto es un malentendido. Valentina está leyendo mal los datos. Intentó defenderse Mateo, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Esos datos fueron auditados por una de las Big Four. Mateo, corté fríamente. Su fiabilidad es del 100%. No solo me has traicionado como esposa, sino que has traicionado a la empresa que construyó mi padre. Eres un parásito. Clara se dio cuenta de que este ataque era más serio que un simple drama familiar. Intentó otra táctica. Se agarró de nuevo el vientre e hizo una mueca de dolor. Ah, mi vientre. Mateo, nuestro bebé. Por el estrés. Valentina está intentando matar a mi bebé. Una actuación pésima. Nadie se movió para ayudarla. No uses a ese feto como escudo, Clara, dije con frialdad. Es repugnante. Estás perfectamente de pie con tacones de 12 centímetros. ¿Estás bien? Bajé lentamente del escenario. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol. La multitud se abrió, dejándome un camino hacia Mateo y Clara, que temblaban en el centro de la sala. ¿Creíais que esta fiesta era para celebrar mi cumpleaños? Pregunté, deteniéndome a 2 metros de ellos. Esta fiesta es el funeral de vuestras carreras y vuestras vidas sociales. El señor Herrera apareció a mi lado. En sus manos sostenía el fajo de carpetas que habíamos preparado antes. El rostro del anciano abogado era impasible, implacable. Señor Mateo Ruiz, llamó formalmente el señor Herrera. Mateo se giró. El sudor empapaba la camisa de su caro smoking. Abogado Herrera, por favor, hable con Valentina. Podemos resolver esto en privado, en familia, no delante de toda esta gente. ¿Familia? Reí. Una risa seca y vacía. Tú destruiste a esta familia cuando decidiste acostarte con tu prima. Ahora, Mateo, coge esto. Le arrebaté la carpeta roja de las manos al señor Herrera y se la arrojé al pecho a Mateo. Los papeles volaron y cayeron al suelo. Esa es tu carta de despido fulminante, expliqué. A partir de este instante, estás despedido de tu puesto de director de operaciones. Todo tu acceso a las oficinas ha sido revocado. Tu tarjeta de empleado fue desactivada hace 10 minutos. Y como cometiste un delito de malversación, no hay indemnización. No. Mateo recogió un papel con manos temblorosas. Sus ojos leyeron el formulario oficial de la empresa con el sello rojo de despedido. No. No puedes despedirme así. Yo también contribuí al crecimiento de esta empresa, suplicó Mateo, con la voz desesperada. Tu única contribución fue malgastar el presupuesto, repliqué rápidamente. Luego cogí la carpeta amarilla, la demanda de divorcio. Y esto, le di una ligera bofetada en la mejilla con la carpeta antes de dejarla caer en sus manos. Es la demanda de divorcio. Redactada por mis mejores abogados, con el vídeo y la auditoría financiera como pruebas, no recibirás ni un solo euro en la división de bienes. Saldrás de este matrimonio sin nada, tal como entraste cuando te recogí hace 5 años. Valentina. Mateo intentó cogerme la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento. Me volví loco por un momento. Clara me sedujo. Fue ella quien empezó. Clara jadeó. Miró a Mateo con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Dijiste que me querías, Mateo. Dijiste que Valentina era una mujer aburrida y fría. ¿Por qué me culpas a mí ahora? Cállate, arpía, le gritó Mateo a Clara. ¿Crees que habría malversado dinero si no hubieras estado pidiéndome constantemente que te comprara cosas de lujo? Todo es culpa tuya. Vaya, vaya. Aplaudí lentamente. Qué romántico. Mirad esto. La pareja que se profesaba amor eterno ya se está despedazando. Miré a Mateo con profundo asco. Eres patético, Mateo. Ni siquiera tienes el valor de responsabilizarte de tus decisiones. Vale, vale. Firmaré los papeles del divorcio, gritó Mateo, el pánico puro empezando a apoderarse de él. Pero dame algo de tiempo. Necesito un lugar donde vivir. Esta casa. Déjame quedarme en el pabellón de invitados al menos hasta que encuentre un apartamento. ¿Esta casa? Arqueé una ceja. Sí, he sido tu marido durante 5 años. Yo también he cuidado de esta casa.
Tengo derechos, insistió Mateo. Era su último bastión. Sabía que sin esta casa, no tenía dónde quedarse. Le hice una seña al señor Herrera para que me diera el último documento. La escritura de la propiedad. Mateo, negué con la cabeza como si le hablara a un niño testarudo. Esta casa es una herencia de mi abuela. Me la dio antes de que nos casáramos. Legalmente. Es propiedad privativa. Tu nombre no está en esta escritura. Nunca lo ha estado, y nunca lo estará. Abrí la carpeta y le mostré la copia legal de la escritura ante su cara. Aquí solo eras un invitado, y como dueña de la casa, tengo todo el derecho a echar a un invitado que no sabe cuál es su lugar. Me giré hacia el jefe de seguridad. Señor Díaz. Sí, señora Vargas. El señor Díaz y 3 de sus hombres dieron un paso al frente. Sus botas hicieron un fuerte ruido en el suelo de mármol. Ayuden al señor Ruiz y a la señorita Jiménez a hacer las maletas, ordené fríamente. Denles bolsas de basura negras y grandes. Asegúrense de que no se lleven ninguna de mis maletas Louis Vuitton o Rimowa. Solo pueden llevarse la ropa que compraron con su propio dinero. Lo que supongo que no será mucho. Entendido. Señora, os doy 30 minutos, les dije a Mateo y Clara. Después de 30 minutos, todo lo que quede será quemado en el patio trasero. Estás loca, Valentina, gritó Clara. Estoy embarazada. No puedes echar a una mujer embarazada a la calle en mitad de la noche. ¿Dónde está tu conciencia? Mi conciencia murió cuando te acostaste con mi marido en mi cama, repliqué bruscamente, haciéndola callar. Y en cuanto a tu embarazo, eso nos lleva al regalo final. Mis palabras hicieron que Mateo y Clara se detuvieran. A punto de ser arrastrados por los guardias, ahora se volvieron a mirarme. Había algo en mi tono de voz que les heló la sangre, una amenaza más aterradora que la pobreza. ¿Aún hay más?, preguntó Mateo en voz baja. Parecía ya destrozado, pero yo aún no había terminado. Quería romperlo hasta el último átomo. Clara dijo que estaba embarazada de tu hijo, Mateo. ¿Y tú te lo creíste sin más?, dije, rodeándolos lentamente. Estoy embarazada, Valentina. Tengo barriga. La prueba de embarazo dio positivo, se defendió Mateo, aunque con voz débil. Al menos seré padre. Algo que tú, demasiado ocupada con tu trabajo, nunca pudiste darme. Me reí. Un contraataque patético. Tengo un papel más. Un papel que me ocultaste hace un año, Mateo. Saqué una hoja de papel cuidadosamente doblada de mi pequeño bolso de mano que sostenía mi asistente. Llevaba el logotipo de una conocida clínica de urología. ¿Recuerdas cuando te hiciste un chequeo médico completo el año pasado? Dijiste que todos los resultados eran normales. Mentiste. Desdoblé el papel y lo leí en voz alta para que todos los invitados lo oyeran. Paciente, Mateo Ruiz. Diagnóstico: azoospermia por complicaciones de una infección pasada. Conclusión médica: esterilidad permanente. Probabilidad de concepción natural: 0%. Silencio. Este silencio era diferente. Un silencio cargado de puro shock. Mateo se convirtió en una estatua. Su rostro, antes ceniciento, ahora estaba blanco como el papel. Miró el papel en mi mano, y luego, sus ojos se movieron lentamente, muy lentamente, hacia el vientre de Clara. ¿Qué?, susurró Mateo. Clara dio un paso atrás. El color había desaparecido por completo de su rostro. Parecía un ciervo atrapado por los faros de un camión. Su mentira más fundamental acababa de ser expuesta. Eso tiene que estar mal, balbuceó Clara, mientras el sudor frío le corría por el cuello. Los médicos pueden cometer errores. Estoy embarazada de tu hijo, Mateo. Te lo juro. Mateo Ruiz es estéril, Clara, dije con firmeza, cortando sus desvaríos. Médicamente, es imposible que te haya dejado embarazada. Imposible. Miré fijamente a los ojos de Clara y le lancé la pregunta final. Así que la pregunta es, si no es de mi marido, ¿de quién demonios es el bebé que llevas en el vientre? Un murmullo atronador recorrió a los invitados. Dios mío, resulta que era hijo de otro, exclamó alguien. Se oyeron algunas risas burlonas en algunos rincones. Mateo se volvió hacia Clara. Su cuerpo temblaba. Esta vez no de miedo, sino de una ira explosiva. Se sentía traicionado por encima de la traición. Había abandonado a su rica esposa por una mujer que lo había engañado por completo. ¿Me mentiste?, siseó Mateo. Su voz era espeluznante. La agarró bruscamente por los hombros. Contéstame. ¿De quién es el hijo? Suéltame. Me haces daño, gritó Clara intentando zafarse. Es tuyo. Valentina está intentando ponernos el uno contra el otro. Tengo los documentos originales en mi caja fuerte. Puedo enseñártelos si quieres, Mateo, añadí, echando más leña al fuego.
Te han engañado. Has tirado un diamante por un guijarro que ni siquiera era tuyo. ¡Zorra mentirosa!, rugió Mateo, levantando la mano para abofetear a Clara. ¡Basta! El señor Díaz y el equipo de seguridad redujeron a Mateo al instante, sujetándole los brazos por la espalda antes de que pudiera cometer una agresión física. No necesitaba que la policía apareciera por un caso de violencia. Quería que esta noche terminara limpiamente. «Sáquenlos de aquí», fue mi última orden. Mi voz sonaba aburrida. Estaba cansada de jugar con mi presa. Les quedan 20 minutos para hacer las maletas. Después de eso, saldrán a la calle sin nada de ropa. Mateo siguió forcejeando, maldiciendo a Clara con improperios que no se pueden repetir. Clara lloraba histéricamente, no de remordimiento, sino de humillación y miedo. Miró a sus padres, mis tíos, pero ellos apartaron la vista, demasiado avergonzados para reconocer a su propia hija. El señor Díaz y su equipo sacaron a la pareja rota del salón de baile y los llevaron escaleras arriba para que metieran sus pertenencias en bolsas de basura negras. Los gritos y maldiciones de Mateo se fueron apagando hasta desaparecer en el piso de arriba. Me quedé sola en medio de la sala. Bajo el magnífico candelabro de cristal, sentí una ligereza en el pecho. El pesado lastre que me había oprimido durante los últimos 3 meses por fin se había desvanecido. Me volví hacia los invitados, que seguían en estado de shock. Levanté mi copa de champán. «Disculpen el alboroto, damas y caballeros», dije, con la primera sonrisa sincera del día. La basura ha sido retirada. Ahora, disfrutemos de la fiesta. Música. El avispado DJ puso inmediatamente I Will Survive a todo volumen. La tensión en el ambiente se fue disipando lentamente. Varias amigas íntimas corrieron a abrazarme, dándome ánimos. Esa noche había perdido un marido, pero me había recuperado a mí misma. Y fue un intercambio muy provechoso. A las 2 de la madrugada, las pesadas puertas de hierro negro de mi mansión se cerraron de golpe, sellando el pasado en su interior. Fuera, en la acera, estaban Mateo y Clara, como 2 vagabundos expulsados del paraíso. A sus pies, 4 grandes bolsas de basura negras de plástico. Dentro, la ropa que habían logrado meter a toda prisa en los 30 minutos de pánico que les concedí. Ni maletas Rimowa, ni bolsas de golf, ni joyeros. El cielo nocturno no estaba de su parte. Una fina llovizna comenzó a caer, empapando el llamativo vestido rojo de Clara y la arrugada camisa de smoking de Mateo. «Pide un Cabify, Mateo. ¡Rápido, que tengo frío!», gritó Clara abrazándose a sí misma. En su voz aún quedaban resquicios de arrogancia, como si Mateo siguiera siendo el director que podía conseguir cualquier cosa con un chasquido de dedos. Con manos temblorosas, Mateo buscó en los bolsillos de su pantalón y sacó su móvil. La pantalla estaba ligeramente agrietada por haberse caído cuando los guardias lo arrastraban. Abrió la aplicación de Cabify. «¡Mierda!», exclamó Mateo, dando una patada a una de las bolsas de basura. La tarjeta de crédito asociada a la aplicación ha sido cancelada. Valentina realmente lo ha bloqueado todo. «Usa efectivo». «Tendrás efectivo en la cartera», le urgió Clara. Mateo abrió su cartera de cuero. Estaba vacía. Se había acostumbrado a una vida sin efectivo. Desde el café hasta la gasolina, todo dependía de la tarjeta negra adicional de mi cuenta. Solo había un billete de 50 euros que guardaba detrás de una tarjeta de visita. 50 euros. Mateo miró el billete con la mirada perdida. «¿Con esto? Solo nos llega para un taxi normal a una pensión de mala muerte. No a un hotel. No quiero dormir en una pensión de mala muerte. Estoy embarazada, Mateo». Empezó a llorar Clara, las lágrimas y el rímel corrido ensuciándole la cara. «¡Cállate!», se giró Mateo. Sus ojos brillaron. «Ni se te ocurra mencionar el embarazo. Por tu embarazo y tu maldita boca he perdido todo. La casa, el coche, el puesto, el respeto, todo se ha ido en una noche. Tú te acostaste conmigo. Dijiste que me querías», replicó Clara, sin quedarse atrás. Un viejo taxi azul redujo la velocidad frente a ellos. El conductor miró con recelo a la pareja vestida de fiesta con bolsas de basura en la acera. «Llévenos al alojamiento más cercano y barato, por favor», dijo Mateo, abriendo la puerta del taxi. Metió las bolsas de basura bruscamente en el asiento trasero. Terminaron en una pequeña pensión en las afueras de la ciudad, de las que se suelen alquilar por horas. La habitación olía a tabaco rancio y a humedad. La sábana de la cama era de un color apagado con manchas sospechosas. No había aire acondicionado, solo un ventilador de pared que chirriaba con cada giro. Clara se sentó en el borde de la cama, intentando no tocar nada. Aún llevaba los tacones altos. «Esto es una pesadilla. Mateo, llama a Valentina. Pídele perdón. Dile que nos volvimos locos por un momento. Seguro que se ablanda». «Estaba loca por ti». Mateo rió cínicamente.
Se sentó en el suelo, apoyado en la pared desconchada. Miró al techo agrietado. ¿No viste sus ojos antes? Esos no eran los ojos de la antigua Valentina. Eran los ojos de una asesina. Lleva meses planeando esto. Se acabó, Clara. El sonido de una sirena de policía se oyó débilmente a lo lejos. Por primera vez en su cómoda vida, Mateo sintió un miedo puro por el mañana. Ya no era Mateo Ruiz, el joven ejecutivo. Era un hombre desempleado, endeudado y protagonista de un escándalo que lo perseguiría de por vida. La luz del sol que se colaba por el hueco de la sucia cortina le dolió. Mateo se despertó con la espalda dolorida y el estómago revuelto por el hambre. Giró la cabeza. Clara dormía acurrucada, todavía con su arrugado vestido de fiesta. Rumiaba ligeramente. El recuerdo de la noche anterior lo golpeó como un camión. El hecho médico. Azoospermia. Esterilidad permanente. Mateo se levantó y cogió una botella de agua tibia que quedaba en la mesa. Bebió con avidez. Luego miró a Clara con un odio creciente. Si él era estéril, ese niño era un bastardo. Y si ese niño era un bastardo, su sacrificio de abandonar a Valentina era la mayor estupidez de la historia de la humanidad. Despierta. Mateo le dio una patada en la pierna a Clara. Clara gimió y abrió los ojos. ¿Qué hora es? Tengo hambre, Mateo. Pide algo de comer. No hay dinero para pedir comida buena, gritó Mateo. Vende tus pendientes de diamantes. Clara se cubrió las orejas instintivamente. Fueron mi regalo de cumpleaños del año pasado. O los vendes o pasamos hambre. Mateo le agarró la muñeca a Clara. Y con ese dinero vamos a hacer una cosa más, una prueba de ADN. El rostro de Clara palideció al instante. ¿Qué? Mateo, ¿todavía crees a Valentina? Falsificó tus informes médicos para que nos peleáramos. Es un truco muy viejo. Pues demuéstralo. Mateo acercó su cara a la de Clara. Su aliento olía a alcohol rancio de la noche anterior. Hoy vamos a ir a una clínica. Te harás una prueba de NIPT, prueba prenatal no invasiva. Puede comprobar el ADN del feto con la sangre de la madre. Si pagamos el servicio urgente, tendremos los resultados rápidamente. No es necesario. Es un desperdicio de dinero. Clara intentó zafarse, retrocediendo hacia el baño. Con lo que sobre de tus pendientes será suficiente. Necesito saberlo, Clara. La voz de Mateo se convirtió en un peligroso gruñido. Porque si no es mi hijo, haré de tu vida un infierno peor que el mío. Esa tarde, tras una larga discusión con gritos y lanzamiento de objetos, finalmente fueron a una casa de empeños en un mercado cercano. Los pendientes de diamantes de Clara se vendieron por una fracción de su precio de compra, alegando que no tenía el certificado. El dinero era suficiente para una semana de comida, y para pagar la tarifa urgente de la prueba de ADN en una pequeña clínica privada. En la clínica, cuando la enfermera le sacó sangre a Clara, ella temblaba violentamente. Mateo estaba sentado en un rincón de la sala, observando con los brazos cruzados. Sus ojos no se apartaron de la jeringuilla ni por un segundo. Ya no le sostenía la mano a Clara. Actuaba como un carcelero vigilando a un prisionero. Los resultados se enviarán por correo electrónico en un plazo de 3 días laborables, dijo la recepcionista. 3 días, murmuró Mateo al salir de la clínica. 3 días para que se decida tu destino. Caminaron de vuelta a la pensión bajo el sol abrasador. El sudor les empapaba la espalda. La gente en la calle miraba con extrañeza a la pareja desaliñada vestida de fiesta. Mateo se sentía tan pequeño como una hormiga. Antes, ni se habría dignado a pisar estas aceras polvorientas. Ahora, este era su mundo. Mientras Mateo y Clara luchaban contra el polvo de la calle, yo estaba sentada en mi silla ergonómica en el piso 40 de la Torre Vargas. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente. El aroma de un difusor de lavanda calmaba mis nervios. La mañana había comenzado con una limpieza. Abogado Herrera, ¿cuál es la situación del equipo de Mateo? Pregunté, girando mi silla para contemplar el horizonte de Madrid a través del enorme ventanal. El señor Herrera estaba de pie al otro lado de mi escritorio, con una sonrisa de satisfacción. Todo solucionado, señora Vargas. La secretaria que a menudo cubría las falsas reuniones de Mateo ha recibido una amonestación y ha sido trasladada al almacén de logística en Getafe. Los 2 jefes de departamento que ayudaron a procesar los falsos recibos de gastos de representación de Mateo han sido despedidos esta misma mañana. Bien, dije secamente. Quiero un ambiente de trabajo limpio. No más parásitos. Ah, y señora Vargas. Los rumores sobre la fiesta de anoche se extendieron por los chats de la élite empresarial, pero, afortunadamente, nuestro equipo de relaciones públicas actuó con rapidez. La narrativa que se ha difundido es: la CEO del Grupo Vargas castiga severamente la corrupción interna cometida por su marido. Las acciones de la empresa, de hecho, han subido un 2% esta mañana,
A los inversores les gusta su decisión, esbocé una leve sonrisa. Una venganza rentable. Mateo había intentado humillarme, pero en su lugar, me había proporcionado un escenario para demostrar mi fuerza como líder única. ¿Y la casa? Un equipo de limpieza profesional está trabajando. Las pertenencias restantes de Mateo, su colección de revistas de coches, su equipo de gimnasio, su ropa vieja, todo ha sido recogido y será donado a una organización benéfica. El colchón del dormitorio ha sido reemplazado por uno nuevo, como usted solicitó. Asentí. No tenía intención de dormir en un colchón donde había dormido un traidor. Hay una cosa más. El señor Herrera me pasó una tableta. Es un informe del detective privado. Fotos del estado de Mateo Ruiz y Clara Jiménez esta mañana. Miré las fotos tomadas clandestinamente. Mateo parecía desolado, sentado en un humilde restaurante de barrio, comiendo un menú del día con la mirada perdida. Clara parecía estar discutiendo con el dueño de una casa de empeños. Parecían patéticos, lejos de la imagen de pareja de poder que Mateo siempre había querido proyectar. Patético, murmuré sin compasión. Pero todavía no es suficiente. Mateo no se derrumbará por completo hasta que sepa la verdad sobre ese niño. Acaban de estar en una clínica, añadió el señor Herrera. Parece que Mateo ha obligado a Clara a hacerse una prueba de ADN. Excelente. Dejemos que se destruyan mutuamente psicológicamente. Manténgalos vigilados, abogado. Y si Mateo intenta acercarse a la empresa o a la casa, asegúrese de que el equipo de seguridad se ocupe de él según el protocolo. Entendido, señora Vargas. Después de que el señor Herrera se fuera, me recliné en mi silla. La habitación estaba en silencio, pero era un silencio tranquilizador. Ya no tenía que preocuparme por si mi marido mentía. Ya no tenía que sospechar cuando llegaba tarde. Llamaron suavemente a la puerta de mi despacho. El señor Yáñez, del equipo de marketing, a quien Mateo había ignorado por considerarlo un rival, entró con unos documentos. Disculpe, señora Vargas. Aquí está la propuesta de estrategia para el próximo trimestre que solicito. Y, bueno, solo quería decirle que todos los empleados la apoyamos. Estamos orgullosos de tener una líder como usted. Miré al señor Yáñez y vi la sinceridad en sus ojos. Gracias, señor Yáñez. Centrémonos en el trabajo. Tenemos objetivos que alcanzar. La vida continuaba, y sin una carga de 80 kilos llamada Mateo Ruiz, se sentía mucho más ligera. Los 3 días en esa pensión de mala muerte le parecieron a Mateo 3 años. El dinero de los pendientes se agotaba. Comían fideos instantáneos 2 veces al día. Clara no paraba de quejarse de náuseas, pero a Mateo no le importaba. Se limitaba a sentarse en un rincón de la habitación, mirando la pantalla agrietada de su móvil, actualizando su bandeja de entrada de correo electrónico cada 10 minutos. Su relación se había convertido en una guerra fría. Ya no había cariño ni te quiero, solo miradas de sospecha y maldiciones en voz baja. Ping. El sonido de una notificación de correo electrónico rompió el silencio de la tarde. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. Asunto del correo. Confidencial. Resultados de la prueba clínica. Clara, que se estaba peinando su enmarañado cabello, se quedó helada. Vio cómo la expresión de Mateo pasaba de la tensión al terror, y luego a una furia indescriptible. Mateo leyó el informe en PDF, línea por línea. Eran términos médicos complicados, pero la conclusión estaba impresa en negrita en la última página. Probabilidad de paternidad, 0%. Conclusión. El presunto padre, Mateo Ruiz, no es el padre biológico del feto. Mateo sintió cómo su mundo se derrumbaba por segunda vez, pero esta vez, el derrumbe le cayó directamente sobre la cabeza. Valentina no había mentido. El informe médico era real. Él era estéril, y Clara, esta mujer, era una estafadora de primera. Mateo se levantó lentamente. No gritó. Su voz era muy baja y temblorosa, conteniendo un instinto asesino. No es mi hijo. A Clara se le cayó el peine. Retrocedió hasta chocar contra el viejo armario. Mateo, escúchame. No puede ser. ¡Que no es mi hijo! Mateo lanzó el móvil contra la pared, justo al lado de la cabeza de Clara. El teléfono se hizo añicos, como su última esperanza. Mateo se abalanzó y agarró a Clara por los hombros. ¿Quién es? Dime la verdad, o te juro que te mato aquí mismo. ¿Quién es el padre de este bastardo? Clara, aterrorizada al ver los ojos inyectados en sangre de Mateo, rompió a llorar histéricamente. Es de Leo, es de Leo. ¿Leo? Mateo rió como un loco. El camarero de la discoteca. El que decías que era un exnovio tóxico. ¿Un vago sin futuro? Yo. Estaba borracha esa vez. Fue antes de que empezáramos a salir en serio. No sabía que esto pasaría. Clara se arrodilló a los pies de Mateo.
suplicando. Pero te quiero a ti, Mateo. No a Leo. Podemos empezar de nuevo. Podemos dar a este niño en adopción. ¿Adopción? Mateo apartó a Clara de una patada. ¿Crees que quiero criar al hijo de un camarero? Después de haber perdido una empresa, una mansión y una esposa multimillonaria. Mateo se agarró el pelo, gritando de frustración. He abandonado a una reina por una prostituta. Soy un idiota, un completo idiota. Miró a Clara con un asco desbordante. Hemos terminado. No vuelvas a aparecer en mi vida. Mateo cogió su chaqueta y salió de la habitación de la pensión, dando el portazo más fuerte que pudo, dejando a Clara sola, sollozando en el suelo sucio. Mateo caminó sin rumbo por la acera. Su mente era un caos. No tenía dinero ni destino. De repente, una idea loca surgió en su cabeza. Un delirio nacido de la desesperación. Valentina. Legalmente, Valentina todavía era su esposa. El divorcio no era definitivo. Valentina lo había amado una vez. Lo había perdonado incluso cuando olvidó su aniversario de boda. Quizás si se arrodillaba y le suplicaba, si le decía que había sido engañado por Clara, Valentina lo perdonaría. Valentina era una buena mujer. Seguramente todavía sentía algo por él. Tengo que ver a Valentina, se dijo Mateo. Sus ojos brillaron con una esperanza vana. Seguro que entenderá que yo solo soy una víctima aquí. A la mañana siguiente, el vestíbulo de la Torre Vargas estaba tan ajetreado como siempre. Los empleados pasaban sus tarjetas de acceso. La seguridad se había reforzado tras las instrucciones especiales del piso 40. A las 10 de la mañana, hubo un alboroto en la puerta giratoria de la entrada principal. Un hombre con la ropa arrugada, el pelo revuelto y una barba de 4 días intentaba entrar por la fuerza. Era Mateo. Parecía un loco. Apartaos. Tengo que ver a mi esposa. Soy Mateo Ruiz, el director de operaciones. Gritó Mateo a los 2 guardias de seguridad que le bloqueaban el paso. Lo siento, señor Ruiz. Su acceso ha sido revocado. Tiene prohibida la entrada al edificio, dijo el jefe de seguridad con firmeza, pero con educación. Al diablo con el acceso. Llamad a Valentina. ¡Valentina!, gritó Mateo hacia el entresuelo, esperando que Valentina pudiera oírlo. La gente en el vestíbulo se detuvo. Algunos sacaron sus móviles para grabar. El antiguo príncipe de la oficina era ahora un espectáculo lamentable. En el piso 40, yo lo veía todo a través del monitor de la cámara de seguridad de mi escritorio. El señor Herrera estaba a mi lado. ¿Llamamos a la policía ahora, señora Vargas?, preguntó el señor Herrera. Un momento, dije. Pulsé el botón del intercomunicador que conectaba con los altavoces de seguridad del vestíbulo. Un ding-dong sonó en el vestíbulo. A continuación, se oyó mi voz, clara y serena. Mateo Ruiz. Mateo dejó de forcejear al oír mi voz. Miró hacia la cámara de seguridad en la esquina del techo, con los ojos llenos de esperanza. Valentina, cariño, por favor, escúchame. Eché a Clara. Ella me engañó, Valentina. El bebé no es mío. Soy estéril, Valentina, soy estéril. Así que no traicioné nuestro amor con un hijo bastardo. La lógica de Mateo estaba completamente retorcida. Creía que su esterilidad era un billete para el perdón. ¿Crees que ese es el punto?, pregunté a través del intercomunicador. ¿Crees que el problema era solo el niño? Me traicionaste emocional, financiera y mentalmente. Robaste dinero de mi empresa para mantener a otra mujer. Me desacreditaste a mis espaldas. Estaba loco, Valentina. Dame una oportunidad. Seré un marido sumiso. Haré lo que sea. No me abandones, Valentina. No tengo a nadie. Mateo se arrodilló en el brillante suelo del vestíbulo y empezó a llorar. Un espectáculo que contrastaba brutalmente con su arrogancia de 4 días antes. Miré la pantalla del monitor sin una pizca de compasión. Mi amor ya se había agotado, desgastado por cada mentira que había construido. Tus oportunidades se acabaron cuando decidiste registrarte en ese hotel, Mateo, respondí finalmente. Señor Díaz, proceda según el protocolo. Entendido, señora. En el vestíbulo, el señor Díaz hizo una señal. 2 agentes de policía uniformados entraron por una puerta lateral. Señor Mateo Ruiz, dijo uno de los agentes, queda detenido por malversación de 1 millón de euros de los fondos del Grupo Vargas y por alteración del orden público. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿La policía? Valentina, ¿vas a mandar a tu propio marido a la cárcel? Exmarido, corregí, aunque solo el señor Herrera y yo lo oímos en la sala. Valentina, no hagas esto, gritó Mateo mientras los agentes se lo llevaban, con las manos esposadas a la espalda. Forcejeó, lloró, suplicó, pero a nadie le importó. Los empleados a los que antes había gritado ahora lo miraban con satisfacción. Las puertas de cristal del edificio se cerraron, separando a Mateo del lujoso mundo del que una vez había disfrutado.
Lo metieron en un coche patrulla. Apagué el monitor de la cámara de seguridad. La pantalla se oscureció. ¿Se ha acabado, señora Vargas?, preguntó el señor Herrera en voz baja. No, dije, levantándome y ajustándome la chaqueta. Esto es solo el final de un acto del drama. Ahora entramos en el acto del tribunal. Asegúrese de que nuestro equipo legal no le deje ni el más mínimo resquicio para salir. Quiero que se pudra en la cárcel el mayor tiempo posible. Y Clara, con el dinero de Mateo desaparecido, sin el apoyo de su familia, y con el hijo de un hombre irresponsable, su propia vida será un castigo suficiente, tendrá su propio karma. Caminé hacia la ventana y miré las bulliciosas calles de Madrid. El coche de policía que se llevaba a Mateo parecía un pequeño juguete que se alejaba. Programe una reunión del Consejo de Administración para esta tarde, señor Herrera, ordené, volviendo al modo de negocios. Tenemos que discutir los planes de expansión de la empresa. No tengo tiempo para pensar en prisioneros. El olor. Eso fue lo primero que destrozó la mente de Mateo. El olor a sudor rancio, el hedor a orina del retrete del rincón y el olor a desesperación de los 20 cuerpos de hombres hacinados en una celda del centro de detención de Soto del Real. Mateo se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas, lejos del jefe de la celda, un hombre con un dragón tatuado en el brazo izquierdo. Su caro esmoquín había sido confiscado como prueba al ser detenido. En su lugar, llevaba un mono naranja de prisionero, áspero y maloliente. Novato! ¡Masajéame las piernas!, gritó uno de los reclusos. Mateo, que había sido servido toda su vida, miró aterrorizado. Yo conozco a un buen abogado. No os metáis conmigo. Ja. ¿Un abogado?, rió el recluso. Y los demás le siguieron. Si tuvieras un buen abogado, no estarías en este agujero de ratas, idiota. Una patada aterrizó en las costillas de Mateo. Gimió de dolor y se acurrucó en el suelo frío. No había Valentina que le trajera medicinas, ni cama king size, solo la cruda realidad de que estaba solo. 2 días después, un abogado de oficio se reunió con él en la sala de interrogatorios. Parecía cansado y llevaba una delgada carpeta con cara de pesimismo. Señor Ruiz, dijo el abogado. Soy el abogado Pérez. Iré al grano, he revisado su expediente. Las pruebas presentadas por la parte demandante, la señora Valentina Vargas, son abrumadoras. El informe de auditoría forense de una de las Big Four, las grabaciones de las cámaras de seguridad de las retiradas de efectivo y el testimonio del personal de finanzas que fue coaccionado para falsificar recibos. Pero yo era su marido. Es propiedad conyugal. Tenía derecho a usar ese dinero, insistió Mateo. Tenía los ojos hundidos por la falta de sueño. El abogado Pérez suspiró, mirando a Mateo con lástima. Señor, usted retiró el dinero de una cuenta corporativa de una sociedad anónima, no de la cuenta personal de su esposa. Legalmente, los fondos de la empresa son una entidad separada. Usarlos para fines personales, especialmente para mantener a otra mujer, es un claro caso de apropiación indebida. Artículo 253 del Código Penal. Se enfrenta a hasta 6 años de prisión. 6 años. Mateo palideció. Y dado que la cantidad supera los 250.000 euros, y que la señora Vargas se niega a cualquier acuerdo o mediación, la Fiscalía pedirá la pena máxima. Mi consejo es que se declare culpable y pida una reducción de la condena. No luche contra esto. No tiene dinero para contratar a testigos expertos. Mateo apoyó la cabeza en la mesa de metal. Las lágrimas cayeron. Se imaginó pudriéndose aquí durante los próximos 6 años. Mientras tanto, fuera, Valentina probablemente se reiría, disfrutando de la vida en su ático, quizás con otro hombre más fiel. La idea era más dolorosa que la patada en las costillas. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. No porque amara a Valentina, sino porque se dio cuenta de la vida tan cómoda que había desperdiciado por un momento de lujuria. Al otro lado de la ciudad, Clara vivía su propio infierno. Después de ser expulsada de la pensión por Mateo, Clara intentó volver a casa de sus padres. Se plantó frente a la puerta de la casa de sus tíos, llorando y suplicando que la dejaran entrar, pero su tío salió, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «¡Lárgate!», gritó su tío. «Has avergonzado a toda la familia. Los socios de negocios de tu padre han cancelado todos los contratos después de que ese video se hiciera viral. ¿Sabes cómo llaman a tu padre ahora? El padre de la amante. Pero estoy embarazada, papá. No tengo dinero. Pídeselo al padre de ese niño. No a nosotros». Su tío le cerró la puerta en la cara y echó el cerrojo por dentro. Clara no tuvo más remedio que buscar al padre biológico del feto, el camarero Leo. Lo encontró en una habitación estrecha en una corrala de un callejón sórdido. Cuando Clara le dijo que estaba embarazada de su hijo, el hombre tatuado se rió a carcajadas mientras fumaba un cigarrillo. «¿Mi hijo? ¿Estás segura? Te acostaste con el marido de tu prima rica.
¿Por qué vienes a mí ahora? Ah, ya veo. Porque ese hombre resultó ser estéril y ahora es un mendigo, ¿verdad? Los rumores se habían extendido rápidamente. Leo, por favor. ¿Podemos formar una familia? Clara intentó cogerle la mano. Leo se la apartó bruscamente. ¿Estás loca? Soy un trabajador temporal. Apenas tengo para vivir. ¿Quieres que me cargue con más problemas? ¿O lo abortas? ¿O te apañas tú sola? No esperes que me haga responsable de un error que cometiste por diversión. La puerta de la corrala se cerró de un portazo en su cara. Clara se convirtió en una verdadera indigente. Vendió lo que le quedaba de su vestido de fiesta por una miseria en un mercadillo para poder alquilar una habitación sin ventanas en un barrio humilde. Acostumbrada a tratamientos faciales de miles de euros, ahora tenía que fregar platos en un bar de tapas para poder comer. Cada noche, acariciaba su creciente vientre, no con amor, sino con odio. Este niño era la prueba de su fracaso. El niño que debía ser su billete a la riqueza se había convertido en un grillete que la arrastraba al abismo de la pobreza. Una tarde, mientras sacaba la basura del bar, vio pasar el coche de lujo de Valentina por la avenida. Quiso correr, perseguirla, gritarle, suplicarle, pero se dio cuenta de que con su aspecto desaliñado, su cuerpo oliendo a pescado y su vientre abultado, ni siquiera podría atravesar las oscuras ventanillas de ese coche, solo pudo quedarse mirando el polvo que dejaba el coche de Valentina. La distancia entre ellas ya no era solo de estatus social, sino la distancia entre el cielo y el fondo del infierno. 3 meses después, en los juzgados de Madrid, la sala estaba abarrotada, periodistas de la prensa rosa se agolpaban para cubrir el caso de divorcio y malversación de la CEO del Grupo Vargas. El escándalo era un manjar para los medios. Yo estaba sentada en el estrado de los testigos, con una impecable chaqueta blanca que irradiaba un aura de dignidad y pureza, el pelo recogido en un moño pulcro. A mi lado el señor Herrera y el equipo legal de la empresa estaban sentados tranquilamente con montañas de pruebas. En el banquillo de los acusados, Mateo estaba sentado con la cabeza gacha. Estaba demacrado, el pelo rapado como un preso, el rostro pálido, los ojos hundidos rodeados de ojeras negras. Parecía 10 años mayor. Una chispa de súplica brilló en sus ojos cuando me vio entrar. Pero yo lo miré como si fuera una pared vacía. El juicio fue rápido y brutal para Mateo. El fiscal volvió a reproducir las pruebas del flujo de dinero. Un perito bancario confirmó que algunas firmas de autorización en los documentos habían sido falsificadas o abusadas por Mateo. Luego llegó el turno del divorcio, que se había fusionado por la urgencia de la división de bienes. Una jueza de mediana edad con gafas gruesas leyó la sentencia con voz fuerte. Se estiman íntegramente las pretensiones de la demandante Valentina Vargas. Se reconoce al demandado Mateo Ruiz como cónyuge culpable. Se determina que todos los bienes reclamados por el demandado son propiedad privativa de la demandante o bienes de la empresa, por lo que el demandado no tiene derecho a ni un solo euro en la división de bienes. El mazo del juez sonó. ¡Bang! Un vínculo se había roto. Estaba oficialmente divorciada y era la única dueña de todo mi patrimonio. La jueza pasó al caso penal. Considerando que ha quedado probado legal y fehacientemente que el acusado Mateo Ruiz cometió un delito continuado de apropiación indebida, se condena al acusado a una pena de 6 años de prisión y una multa de 500.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria, de 6 meses en caso de impago. El mazo volvió a sonar. ¡Bang! Mateo se desplomó en su silla. 6 años. Saldría de la cárcel con casi 40 años, con antecedentes penales, sin dinero y sin contactos. Los guardias le pusieron las esposas. Mientras se lo llevaban, Mateo gritó, llamándome. «Valentina, lo siento. Valentina, por favor, mírame una vez». Me detuve por un momento. Los periodistas contuvieron la respiración. Las cámaras se encendieron. Esperando un momento dramático, me giré lentamente y miré a Mateo. No había ira, ni lágrimas, solo una calma letal. «Espero que disfrutes de tu nuevo hogar, Mateo. Las instalaciones no serán tan lujosas como las de mi casa, pero al menos no tendrás que preocuparte por las facturas de la tarjeta de crédito de Clara». Me di la vuelta y salí del juzgado, recibiendo los flashes de las cámaras. Fuera del edificio, el sol era deslumbrante. El aire contaminado de Madrid se sentía fresco en mis pulmones. La justicia no se había servido con gritos histéricos, sino con el frío mazo de un juez. Un año después, la Torre Vargas parecía más vibrante que nunca. Bajo mi liderazgo único, la empresa se había expandido al mercado del sudeste asiático. Los beneficios netos habían aumentado un 200%. Los empleados trabajaban con entusiasmo porque había introducido un sistema de primas transparente. El dinero que Mateo había robado ahora volvía al bienestar de los empleados.
Estaba disfrutando de un té de la tarde en el jardín de la azotea de mi oficina. Frente a mí se sentaba Adrián, un nuevo socio de negocios de Singapur. Un hombre inteligente, educado y que sabía mantener las distancias. La estrategia de marketing de este trimestre ha sido brillante. Valentina, elogió a Adrián con sinceridad. Nunca he visto a una CEO convertir una crisis de relaciones públicas en una oportunidad para aumentar el valor de las acciones tan rápidamente. La experiencia es la mejor maestra, Adrián, respondí con una sonrisa. Cuando te deshaces del equipaje innecesario, puedes correr más rápido. Mi relación con Adrián se limitaba a los negocios, pero había un cálido respeto mutuo. No tenía prisa por encontrar un nuevo amor. Estaba enamorada de mí misma, de mi libertad y de mi capacidad de liderazgo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi asistente personal, Sara. Señora Vargas, hay una mujer llamada Clara en el vestíbulo de abajo. Lleva un bebé y dice ser su prima. Suplica ayuda para comprar leche de fórmula. El equipo de seguridad la está conteniendo. ¿Qué debo hacer? Leí el mensaje sin expresión. Clara, hace un año, se había plantado con su vestido rojo, arrogante, intentando destruirme. Ahora, mendigaba en mi vestíbulo. Escribí una respuesta corta. Dale un sobre con 500 euros a cuenta de las donaciones de la empresa y dile que se vaya y no vuelva nunca más. Si insiste, llama a los servicios sociales. No era cruel. Era firme. 500 euros eran suficientes para la leche de una semana, pero no para que viviera cómodamente. Tenía que aprender a responsabilizarse de su vida, igual que yo tuve que aprender a levantarme de su traición. ¿Algún problema?, preguntó Adrián al verme dejar el teléfono. Solo un pequeño asunto del pasado, respondí con indiferencia. Ya está solucionado, me alegro. Por cierto, la semana que viene hay una cena de gala en Marina Bay. ¿Le gustaría acompañarme como mi invitada? Es puramente de negocios, pero la vista es preciosa. Miré a Adrián, y luego al cielo azul sobre Madrid. De acuerdo, respondí. Me encantan las vistas preciosas. Esta noche es mi 30º cumpleaños. No hay una fiesta lujosa con cientos de invitados hipócritas como el año pasado, ni salón de baile, ni un vestido de seda asfixiante, ni un pastel de 5 pisos. Lo celebro en mi villa privada en Ibiza. Solo yo, el sonido de los grillos y una copa del mejor vino. Estoy sentada en el borde de la piscina infinita, con los pies sumergidos en el agua cálida, mirando las estrellas. En una pequeña mesa a mi lado, hay una carta con un sello de la prisión de Soto del Real, una carta de Mateo. La abrí esta tarde por pura curiosidad. El contenido estaba lleno de una caligrafía desordenada, remordimientos, las dificultades de la vida en prisión, historias de cómo otros reclusos lo golpeaban y súplicas para que le enviara algo de dinero para cigarrillos y jabón. Incluso había escrito un pésimo poema de amor. Cogí la carta y un mechero. Observé cómo el fuego consumía el papel barato. Las palabras lo siento se convirtieron en cenizas negras, y las palabras te quiero se quemaron hasta convertirse en polvo. Dejé que se consumiera por completo, y luego soplé las cenizas al aire, dejando que volaran hacia el valle boscoso de abajo. Ya no sentía odio. El odio requiere energía, y él no merecía mi energía. Solo sentía indiferencia. Era solo un mal capítulo en el grueso libro de mi vida. Y ese capítulo ya lo había terminado de leer. Saqué mi teléfono y abrí la galería. Había fotos del equipo de mi empresa riendo en un taller, fotos de mi viaje a Suiza el mes pasado y los planos del orfanato que estaba construyendo en nombre de mi madre. Mi vida estaba llena, completa. Hace un año, mi prima vino a mi cumpleaños con la intención de destruirme. Dijo que su regalo era el dolor. Pero se equivocó. El verdadero regalo fue la resurrección. Mateo y Clara intentaron enterrarme, pero olvidaron que yo era una semilla. Levanté mi copa hacia la luna llena. Feliz cumpleaños, Valentina, me susurré a mí misma. Has ganado. Bebí el vino, sintiendo la dulzura y el calor extenderse. Mañana tengo una cita en el spa a las 9 de la mañana y una reunión online a las 11. El futuro se extendía brillante, y ya nadie podía detenerme.